definir el jarabe como concepto y posteriormente se va a definir el tipo de agrupación y de festividad, porque van unidos, ya lo veremos, en que se van dando este tipo de manifestaciones. Así que el son es lo primero que tenemos que entender, y cuando nosotros vemos diccionarios de la época, como el llamado Diccionario de Autoridades, finales del siglo XVIII, y buscamos la palabra son, nos encontramos con que hace referencia, pues de manera despectiva, a una práctica popular considerada abiertamente imperfecta. Abrimos el diccionario, buscamos son y nos aparece la explicación donde se nos dice que es un ruido concertado, ¿sí? Se habla de que corresponde a una práctica musical tosca. Y esto es lógico, estamos en básicamente el mismo punto de la historia en el que en Francia, por ejemplo, se está hablando de la división que hay entre las bellas artes y las artes menores y las artesanías. La ilustración nos está enseñando que la manera única de dedicarse al arte es siguiendo los valores y los preceptos de esa configuración artística refinada, con grandes pautas tomadas del mundo clásico, y que por lo tanto el establecimiento y reconocimiento de esos modelos son la verdadera base de la comprensión y de la práctica del arte. Así que cualquier otra cosa queda muy lejos de ese concepto, y es justo el momento en el que se califica así a una manifestación musical que nace evidentemente en el entorno de lo popular, con esas complejidades añadidas de las que hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, ¿qué sucede? Pasa de ser ese ruido concertado, pasa de ser esta cuestión apenas tolerada socialmente, para convertirse en un punto de identidad. Y no nos engañemos, porque de todas maneras ya es México, ya es 1820, pero la manera en la que estéticamente y diríamos identitaria e ideológicamente se trata de establecer la esencia de lo mexicano dista mucho, como va a pasar en el siglo XX, de mirar a las manifestaciones populares, mucho menos a las de origen mestizo o indígena. Otra cosa entonces que tenemos que ver, habiendo dicho esto, es que la práctica de los repertorios del son y del jarabe son netamente una cohesión que podemos llamar mestiza, por el tipo de instrumentos, por el tipo de entorno armónico, son completamente europeas, pero por su parte rítmica son a la par europeas y africanas, y por la parte temática y estilística y también rítmica son abiertamente indígenas. Entonces tenemos esos tres componentes participando en la configuración de lo que será, de lo que vamos a entender precisamente como los sones y posteriormente los jarabes. ¿Qué son los jarabes? Es la concatenación en una sola obra de diferentes sones. Los sones pueden ser muy cortos, los sones pueden variar la letra de acuerdo a la ocasión, los sones pueden variar la estructura también de acuerdo a lo que esté sucediendo, por ejemplo, en el baile o en la ocasión pragmática o performativa que se esté desarrollando. Todo eso implica, o son de las particularidades que tiene precisamente la música de tradición oral. En el momento en el que se configura la concatenación, el encadenamiento de una serie de elementos que como sones interactúen unos con otros, a los que en algún momento se les va a poner una especie de pieza introductoria llamada sinfonía en algunas partes, y a veces una pieza final también instrumental, que esos sones están elegidos también de la manera en la que van a interactuar con los danzantes para permitirles descansar en ciertos momentos y todo lo demás. Esa es la práctica del jarabe, ¿sí? Basada quizá en la idea de suite, que es una de las formas instrumentales muy particulares también del periodo hispánico barroco y en general de todo el barroco europeo. Entonces, esa es la situación que tendríamos aquí. La definición del son como estas pequeñas piezas, formas generalmente binarias, que con cierta brevedad o con el estilo de integración formal que sería el de las coplas, que simplemente se van sucediendo unas tras otras, nos van dando el tratamiento musicalizado de muy diversas temáticas que tienen que ver con aspectos de la vida social, del entorno, del contexto en el que precisamente nacen.
dichas manifestaciones. Y el jarabe es la máxima expresión de la utilización de esos sones con ese fin colectivo festivo, porque se infiere de su configuración, del ensamble que se necesita y de los danzantes en los que se está pensando, que son una ocasión compartida, que es amplia y en la que participa un buen número de gente. De ahí vienen precisamente estos dos términos y, como les digo, nacen incluso antes de que haya la existencia clara del concepto de mariachi para definir, como hoy lo vemos, al ensamble al que puede aludir. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda o quiera hacer alguna corroboración. Antes de que contesten, dejo por ahí Sabrina un mensaje acerca de si les podría compartir alguna bibliografía referente a las piezas tocadas en los intermedios. No hay realmente una bibliografía como tal. Esta información se encuentra, por ejemplo, en notas en periódicos como La Gaceta de México y otros que pueden ser consultados por ejemplo, en la Hemeroteca Nacional, que ya está desde hace algunos años digitalizada en muy buena medida. Nosotros podemos consultar y ver lo que se dice en las publicaciones de esa época acerca de los sones de la tierra, de los aires nacionales y los nombres que toman estas piezas que son presentadas precisamente en los teatros, pues con un fin de entretenimiento y que inferimos que están allí porque pues, en el entorno sociocultural del momento son completamente, diríamos, eh, asequibles, preponderantes, son lo que nos encontramos de primera mano. De todas maneras, voy a tratar de encontrar por ahí algún artículo que lo mencione para que pueda tener de todas maneras la información de una manera mejor sistematizada. De nada, Sabrina. No sé si alguien más tenga alguna pregunta con lo que estamos viendo hasta aquí. Nada que consultar. Yo, este, ¿podría repetirme en qué año estaba situada la definición de el son de ruido concertado? Claro que sí, en un segundo. Esto es del llamado Diccionario de Autoridades. Aquí. Un momento, por favor. Bien, el Diccionario de Autoridades está publicado en varios tomos que van apareciendo entre 1726 y 1739. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Consulta? Eduardo, yo tengo una duda. Adelante. Según, bueno, los primeros acercamientos o referencias que hay de la palabra mariachi es a mediados más o menos del siglo XIX. Así es. Y lo que sí no sé es del término jarabe como género musical, más o menos a qué edad se remite, porque comentabas que el género es todavía previo a la concepción del mariachi como lo conocemos hoy en día. Entonces, ¿hay alguna referencia como de las más antiguas del término jarabe en tanto género musical? Sí, por ejemplo, hay una transcripción que hace el músico tapatío Jesús González Rubio hacia la década de 1830. Pone para piano una versión del jarabe de tapatío, ya está ahí utilizado el término. ¿De dónde viene esto? Pues jarabe es un poco, digo, hay muchísimas cuestiones, ¿no? Incluso se buscan por ahí algunas etimologías medio rebuscadas. Yo infiero, puede no ser cierto desde luego, y esto habrá que comprobarlo, que tiene que ver un poco con las condiciones de la época. Hablar de un jarabe, pues es un preparado, ¿no? Hoy pensamos en la medicina, por ejemplo, pues ir a comprar una determinada sustancia que ya nos venden encapsulada y lista para consumirse, pero que alguien recetara un remedio, un médico, en el momento habría que ir a la botica a pedir que hicieran aquello, un preparado que era un jarabe, ¿no? Un tanto de esto, tanto peso de aquello y de esta otra sustancia, y al final de cuentas tienes esa como mezcla, ¿no? Y es de acuerdo a las formas estructurales que vemos en lo musical, sería factible pensar en ese tipo de explicación. Gracias. No, de nada. Muy bien.
Bueno, lo que sí tenemos a ciencia cierta es que durante la última parte del siglo XIX, que es cuando se da la consolidación del son, la consolidación del jarabe, vinculados a las esencias nacionales, muy limitadamente, eso sí, porque no es el lugar así preponderante que tienen hoy en día, se toleran, diríamos en algunos casos, se plantean y siempre hay una como división en cuanto a esto. Pero lo sabemos, un pequeño grupo de músicos en ese siglo XIX que tocaban instrumentos de cuerda, uno de los instrumentistas cantaba y con ello teníamos el tratamiento de temáticas que tenían que ver con cuestiones cotidianas, el trabajo en el campo, los paisajes naturales, la identidad, el amor, la crítica hacia el poder, la picaresca, etcétera. A través del mariachi, eso sí, se conforma el repertorio tradicional de la región occidente del país. Hablábamos entonces de que lo primero que empieza a manifestarse, antes incluso de que se hable abiertamente del mariachi, se habla de los sones. En algunos casos se habla del son de mariachi. Existe una práctica de baile colectivo que es el baile de tarima, que es este zapateado, todos lo conocen obviamente, y esto sí es importante. El término mariachi se utiliza inicialmente para referir al acto festivo, es decir, la ocasión era el mariachi, no era el grupo. Y eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. En algunos casos, dependiendo de la zona del país, porque el término no se queda nada más en la zona occidente, lo vemos como sinónimo de otros términos como sarao o como fandango, lo cual seguramente podemos calificarlo como una inexactitud, pero nos hablan de que se estaba haciendo referencia a eso, al acto colectivo, festivo, celebratorio, en el que había música y en el que había baile, pero no necesariamente al tipo de ensamble que lo ejecutaba. Había, por ejemplo, noticias, ¿no? Chihuahua, donde se decía que había que poner algún tipo de ley porque los trabajadores de cierta mina no iban a trabajar los lunes porque habían estado en el mariachi todo el fin de semana. Entonces, esa es la asimilación que se daba precisamente del término. Bueno, ¿qué tenían o qué nos dejan las crónicas de la época, muchas de ellas periodísticas, acerca de la participación de ciertos instrumentos en ese mariachi? No el grupo mariachi, sino la ocasión. Mariachi, pues, violines, arpas, tambora y desde luego voz. En algunos casos se mencionan también flautas, guitarras y vihuelas. Y como les digo, se utiliza el término a veces desde territorios tan amplios como Chihuahua, parte de Colima, Tierra Caliente, se llega a utilizar también el término, y hacia el centro de la República va siendo menos común encontrarlo. ¿Qué es lo que ejecutaban los grupos que tocaban en el mariachi? Es decir, en la ocasión, estos grupos de músicos que tenían estos instrumentos de los que acabamos de hablar, pues, lo que acabamos de decir, sones, jarabes, pero había ocasiones en las que, y no sabemos qué tan, diríamos, cercano a lo que se consideraba adecuado o tradicional era, tocaban danzas, tocaban valses y tocaban piezas de salón europeas como los chotices. Evidentemente no serían con la misma idea, ¿sí? Estética, ni con el mismo resultado que si lo hicieran músicos dedicados a ese tipo de prácticas. Insisto, no en el juicio de valor, sino en la esencia estética que se lograba y que se esperaba precisamente con ese tipo de ejecuciones. La mayoría de los relatos que por lo menos hay en la prensa tienen que ver con una especie de sensacionalismo, hablando de que ese mariachi era una fiesta que a veces duraba 2 o 3 días. Y que bueno, como decían en algunos casos, daban origen a desmanes y peleas. Lo cito entre comillas. Todavía, fíjense, en los años 30 del siglo XX, el término no estaba completamente establecido, de manera que a veces se usaba como sinónimo de otros términos, ya no de fandango como en el siglo XIX, ni de sarao, pero sí se utilizaba como sinónimo de términos como tamboras, murgas o grupos de arpa grande.
Mucho de esto pues ya lo han estudiado bastantes especialistas y tiene que ver con la construcción que paulatinamente se va dando del término para referirse ahora sí de manera específica al grupo, a la agrupación de músicos, es decir, al ensamble. Bueno, una cosa ahí muy interesante, ese término de murga, por ejemplo, que significa ruido insoportable, es un término muy de la época, ya en desuso. Lo vemos en la nota periodística, en una de las notas periodísticas que nos relatan cómo fue la llegada de la primera máquina de ferrocarril a Guadalajara en el año de 1888. Y entonces nos dice que el periodista, que estaba todo muy bien, el reporter, que así se hacían llamar en ese tiempo los periodistas, nos dice que estaba todo muy bien hasta que a alguien se le ocurrió que a la máquina se subiera una murga con guitarras, con arpa y con violines y pues ya hicieron insoportable la experiencia y de ahí hasta la llegada a la estación. Entonces nos damos un poco de la idea, ¿no? Como había una especie de disputa, ¿no? De lo identitario, de la valoración estética propiamente de estas prácticas y resulta muy interesante ver el tiempo que tomó unificar los términos y que la existencia de la palabra mariachi se terminara asignando ya de manera unívoca al ensamble en la manera en la que lo utilizamos al día de hoy. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, idea. Sí, no me quedó muy claro el siglo. Lo que ahorita acabo de comentar fue a partir del siglo XX o finales del siglo XIX. Eso no me quedó muy claro. El último comentario que les hice. Ajá, de a partir de cuándo ya se empezó a Muy bien, nombrar cuando mariachi ya, al grupo, a los grupos. ajá, cuando ya lo tenemos casi sin ningún tipo de problema, es posterior a la revolución, ¿sí? En la década de los años 20 y 30 Ah, ok. del siglo XX. Ok. Ujú. Sí. Y no obstante, les decía que aún así, todavía en los años 30, ¿sí? había cierta divergencia, y que había otros términos que se siguen todavía utilizando, a pesar de que ya estaba mucho más difundido el término mariachi. Bien, de todas maneras, pues la discusión ya lo sabrán, se termina completamente con la llegada de los medios masivos de comunicación que van a empezar a difundir esta práctica y a partir de ahí diríamos que ya no va a haber duda, no es que ahí se defina, pero ahí se termina, como sucede siempre con la masificación de la información, por delimitar de manera clara cuál va a ser el término y qué significa de manera ya unívoca ahora sí. Muy bien. No sé si hay alguna consulta más, alguna idea que quieran revisar. Hola, buenas tardes. Hola. Bien, yo quisiera preguntar un poquito más atrás sobre el jarabe. Sí, el jarabe nacional es un resultado o una influencia del jarabe gitano o jarabe gatuno del que se hablaba, creo que en España como en el siglo XVIII, no tengo bien el dato, pero creo que lo había leído yo en una reseña del investigador Haslüter, algo así. Muy bien. Sí, estos en realidad, fíjate, lo que pasa es que tenemos el jarabe como ese esquema formal bajo el cual, como dijimos, se condensan diferentes sones. Esta decisión de qué son era primero, qué son venía después, qué sinfonía, como les decía, se le componía para abrir y para identificarlo como tal o cual jarabe, es lo que llevaba a identificarlos. No tenían un nombre, eran composiciones colectivas la enorme mayoría de las veces, y por lo tanto lo que vamos a tener es que se empiezan a identificar pues por algún tipo de situación temática, regional, etcétera, y así termina en algún momento al jarabe tapatío, denominándosele así, porque seguramente se escuchaba más aquí que en otra parte, o a los públicos que vivieron en esa época no les quedaba ninguna duda de que venía de acá, no lo sabemos en muchos casos a ciencia cierta, pero de ahí tomaba el nombre. De manera que la única forma que había de diferenciar a un jarabe de otro era por ciertas características que tendrían, el tipo de baile, la temática, el tipo de sones, el número de sones o la manera en la que concatenaba cierto tipo de sones. Es decir, jarabe no hace referencia más que a la forma.
Y luego cuando decimos jarabe tapatío, jarabe gatuno, jarabe gitano, esas no son formas, son ciertos tipos de jarabe que se estaban practicando. En este caso, no lo vería yo como un antecesor, es decir, ese jarabe gatuno era un jarabe de otros tantos que existían en ese tiempo, en los últimos años del siglo XVIII, aquí en México, y que fue prohibido junto con el jarabe gitano en diferentes momentos, por eso, por quejas que se recibían en las autoridades, ante las autoridades civiles y religiosas, acerca de los comportamientos lascivos que desataba, las faltas a la moral que se propiciaban cuando se bailaba, los desórdenes a los que daba lugar, etcétera. Entonces, diríamos, no sería un antecesor, son manifestaciones ciertamente más antiguas, estas dos que mencionas, que el jarabe tapatío, al parecer, pero no son antecedentes formales, son jarabes que existieron antes como otros tantos que existieron en ese momento y existieron después y siguieron existiendo a lo largo del XIX y posteriormente. Entendida, muchas gracias. No, al contrario. Muy bien, pues dentro de esta relación, y justo por este comentario que se desarrolló a partir de esta última pregunta que se hizo, tenemos que recordar que sobre todo en el siglo XIX el jarabe y el son era una música más para bailar que para escuchar, como nos lo afirma precisamente el doctor Arturo Chamorro. Es una música que eso sí, fue saliendo de los entornos constreñidos y reducidos en donde se daba. Ya deja de ser como hasta 1880, 90, la música de ese pueblo, de esa región, de esa hacienda, para que se empiecen a propiciar gracias a, sobre todo, a medios de comunicación como el tren, que arriban a Jalisco, como ya dijimos, en el último cuarto del siglo XIX, objeto de intercambios, y que se intercambian repertorios, instrumentos, músicos, estilos, porque antes era muy fácil que se mantuvieran encasillados casi siempre en su lugar de origen. Entonces, ahí empieza a haber grandes cambios y pues uno de los grandes modificaciones es precisamente lo que tenemos que sucede en el año de 1905, cuando la familia Palomar manda desde su hacienda al cuarteto de don Justo Villa como una especie de regalo a Porfirio Díaz por su cumpleaños. Esto seguramente ya lo sabrán. Pues este grupo son 4 músicos con sus instrumentos de cuerda pulsada, van vestidos como peones de hacienda y se presentan en la Ciudad de México con un gran éxito. Se les hace una sesión fotográfica y coincide también con que logran encontrarse con algunos productores fonográficos que venían de los Estados Unidos y que estaban buscando hacer grabaciones que después pudieran ser de algún interés en los Estados Unidos y bueno, en el resto del mundo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues esta grabación, que actualmente se conoce como la grabación del Cuarteto Coculense, que es la primera grabación que tenemos de mariachi y se da, como les digo, en ese año de 1905. No sé si este caso lo conocen bien. No. Sí, incluso yo quería, porque me salta un poquito, mencionabas la interpretación de polcas y valses. Ajá. Y yo las polcas y los valses los veo hasta después de la Revolución. ¿Por qué? Porque antes se diferenciaba mucho el clasismo. Y esta música europea estaba hecha para las clases altas, bueno, consumida por las clases altas, junto con las mazurcas y las jotas y este tipo de canciones. Y ya la introducción al mariachi o al ensamble ya fue después. Precisamente era una pregunta que yo me hacía, si el mariachi como tal, o como el cuarteto coculense, por ejemplo, hubieran ya tocado algunos valses o alguna polca, hubieran quedado impresas en esas grabaciones. Es una hipótesis que tengo. No, claro, si recordamos ese momento donde hacíamos referencia a ese tipo de extensión que ocasionalmente se daba en los repertorios, es algo que efectivamente no era generalizado, es decir, estos grupos nacen para el son y para el jarabe,
y hasta allí en algunos entornos donde o se les pagaba para ello o alguien por alguna razón no tenía más que echar mano de estos grupos, les podía poner en contacto con ese tipo de repertorios que desde luego no asimilarían desde la partitura ni mucho menos. Y como les decía en su momento, el resultado a nivel estético seguramente y por necesidad tendría que ser muy distinto por todo tipo de cuestiones, de orden técnico, de orden estético, de asimilación de esta misma música, etcétera. Y tiene que ver más con ese camino de ida y vuelta que, como en un primer momento decíamos, se establecía entre repertorios formales, repertorios populares. Aquí también lo vamos a ver, de manera que quizá un vals, una polca, podía estar muy en el entorno, podía estar apropiada por el pueblo a manera de algo que se silba, por ejemplo. Y eso es lo que haría, ¿no? Que en algún momento algún grupo la empezara a ejecutar, pero desde luego sin preocuparse por el respeto al tipo de escritura o de estética que estuviera manifestado en ella. Así que no era, por así decirlo, la preocupación principal que nutría los repertorios que tocaban este tipo de ensambles, sino era una cuestión que circunstancialmente, en la medida en la que se vieran vinculados a las preferencias populares, podían llegar a tener propiamente cabida. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta, idea. Yo tengo una duda Adelante. sobre, bueno, yo había leído sobre las polcas y demás, que las interpretaba, por ejemplo, el pueblo, pero en son de burla, o sea, los bailes y la música. No sé si es cierto esto. En algunos casos sí. Finalmente hablamos que desde el principio este tipo de ensambles daban lugar a una, diríamos, posibilidad de ejercer la resistencia cultural o ideológica. Y en ese caso tendríamos claramente que pudiera haber hasta un tipo de sátira, ¿no? Decir, esta es la música refinada, pues mira, aquí está, ¿no? Y la tocamos y la bailamos de esta manera. Sí, efectivamente se podría dar. Entonces, mucho contenido letrístico que podemos encontrar está, diríamos, haciendo referencia, como lo hacía, por ejemplo, en el ámbito de lo gráfico, la caricatura política de la época, a cierto tipo de temáticas, donde a veces metafóricamente mencionaba personajes de la vida política nacional o a ciertos actores sociales, con el fin precisamente de ejercer una crítica o abiertamente una burla. Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta, algo que quieran manifestar antes de continuar. Bien, me gustaría poner en este momento una grabación, una pieza de esta grabación del Cuarteto Coculense, grabado en 1905, para que tengamos una idea de lo que estamos precisamente manifestando. Creo que podemos ver un ejemplo claramente. Juan de Dios, ya aquí nada más lo pongo y sonaría. Sí, debe estar ya vinculado porque eres coanfitrión. Entonces, con que lo pongas, debe de escucharse. Muy bien, la voy a poner y en este momento debería empezar a sonar si no me lo indican. Nada más antes nos indica aquí Antonio que la balona era muy apta para la sátira, sí, y sobre todo por la manera en la que se podían configurar las letras de una manera vamos, no exigía un tipo de rima tan complejo, daba lugar a que se fueran estableciendo narrativas a veces un poco complejas y es muy interesante, hay muchísimas balones que precisamente hacen referencia a críticas de tipo sociocultural desde el uso de la sátira. Bueno, del Cuarteto Coculense, de esta primera grabación, vamos a escuchar una de las piezas que grabó este cuarteto. En este caso yo creo que vamos a elegir el carretero.
Muy bien. Bueno, pues aún con las posibilidades técnicas de la época, me parece que es muy claro las características que podemos apreciar en esta música, que pues 25 o 30 años después iba a ser completamente distinta, iba a tener una transformación en muchos aspectos radical, pero que si en lugar de proyectarla hacia adelante la vemos hacia atrás, pues aquí vemos algunas de las características de esa música de la que hemos estado hablando. Vemos en esa grabación, como dijimos, la más antigua que se conserva, muchas de las características ya definidas a nivel rítmico, otras muchas que cambiaron enormemente a nivel, desde luego, técnico, interpretativo, pero bueno, esto nos da, dentro de lo que hemos estado planteando desde el principio, una idea, espero, más clara de esta manifestación en el punto en el que estamos tratando de comprenderla, que es este siglo XIX, y que ya en la próxima clase abundaremos en varios aspectos. Los primeros, seguir viendo las condiciones de uso y función que tiene esta música, la manera en que estos repertorios se han conservado, también por otra vía. Vamos a hablar de algunos otros sones que, si bien no los podemos oír como estos en grabaciones, como la que nos legó el Cuarteto Coculense, sí tenemos oportunidad de conocerla por algún tipo de inscripciones que como ejercicios de transcripción se hicieron a finales del siglo XIX, y hablaremos finalmente pues de las transformaciones que habrían de ocurrir ya posteriormente y de manera clara tras el triunfo del régimen
o mejor dicho, tras el triunfo de la revolución y la instauración del régimen que le sigue. Me gustaría dejar un espacio hasta aquí para preguntas, para ideas, para alguna duda que pudiera alguien tener, tratar de resolverla. ¿Nadie? ¿Todo claro? No, yo sí tengo una pregunta, pero déjeme reformularla bien porque ni yo la entiendo. Tengo un segundo. Adelante, entonces. ¿Alguien más mientras tanto? Ya, ahora sí. ¿Qué tal? El proceso de aculturación de la música europea, aquí trasladada a la religión y al ámbito secular, y que ya nos contó un poquito más acerca de este proceso en estos siglos de, pues, básicamente de evangelización. Y que con el paso de los tiempos, pues se va haciendo como una apropiación más, ¿no? Dependiendo de las regiones y dependiendo de los sectores sociales. Yo así lo estoy viendo. Este proceso, ¿en qué momento se comienza a dar, em, como la definición social de las regiones? No solamente la región mariachera, sino supongo que también empiezan otro tipo de regiones, ¿no? Porque ya se empieza a hablar un poquito más de las polcas o se empieza a hablar como de otras regiones, ¿no? Pero esto también tiene que ver con, esa es una, ¿no? ¿En qué momento de la época el mexicano dijo, pues vamos a hacerlo nuestro, ¿no? ¿Y en qué momento, bueno, y qué factores intervienen como tipo la economía? Si esto es un factor que también tiene que ver, que sí tiene que definir bastante esta apropiación, tipo, no sé si son arrieros o son pescadores o también todo este rollo, ¿no? Que está solvente económico también son las cosas que son factores importantes, pero más o menos en qué momento la región mariachera precisamente empieza a decir esto es para para esta región y a qué se dedicaban más o menos. ¿Sí me di a entender? Sí, sí, sí. Y si te contesto otra cosa, me dices. Lo que tenemos primero es, si está muy ligado a un tipo de actividad económica, lo hacemos desde el principio al ámbito rural, al ámbito de las haciendas particularmente, que, bueno, todos sabemos las condiciones de muy diversa índole, que todavía es un objeto de interpretaciones a veces polémicas, pero lo que nos importa aquí es tener a individuos produciendo en un entorno circunscrito, controlado, donde al mismo tiempo viven, donde al mismo tiempo se dan sus momentos de ocio, sus prácticas religiosas, donde tienen cierta interacción con las poblaciones cercanas y a partir de allí, con una cierta estabilidad, pues se va generando precisamente el espacio propicio para este tipo de prácticas circunscritas mucho a los entornos locales, a veces muy delimitados, y en otros momentos, como ya lo comentamos, siendo objetos de una posible interacción que vaya haciendo que esos elementos, eso lo comentaremos muchísimo más a fondo, no me adelanto en la siguiente clase, porque es cuando vamos a encontrar estas prácticas asignadas a un grupo de, 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 de orden productivo muy importante para la época, que son los arrieros. Eso ya lo veremos en la semana que entra. Esto genera intercambios y esto genera otro tipo de enriquecimiento tanto en las temáticas como en las posibilidades musicales. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿en qué momento se da? Pues lo cierto es que esto nunca se planea. Lo cierto es que recibe, eso sí, un refuerzo, una aprobación, una especie de espaldarazo oficial en diferentes momentos. El primero de ellos, hablando del Sol y el Jarabe, pues lo recibe cuando se termina la lucha independentista y se le reconoce a estas prácticas musicales el haber servido de elemento
comunicacional, identitario, de cohesión. Estos repertorios se reconocen o se elevan o se quieren ver como elementos nacionales, auténticos, y no obstante se mantienen siempre en un segundo plano. Lo que vamos a ir teniendo a partir de allí es que se van dando posibilidades de que se vayan definiendo en las regiones puntos específicos. Unos desaparecen, otros no, pero ahí tenemos, ¿no? El huapango ya bien definido en cierta región, todas las prácticas que se dan en las diferentes regiones del istmo, el son que se va definiendo por el tipo de instrumental o de temática o por región geográfica. Entonces hablamos del terracalenteño, del alteño, todo este tipo de cosas se van definiendo, la verdad, a lo largo del siglo XIX. Tiene mucho que ver la llamada Pax Porfiriana, y pues finalmente terminarán por formar parte de los procesos que reciben asignaciones de tipo identitario tras el final de la revolución. Ok, muchas gracias. De nada. Terry. Sí, sobre este proceso que acaba de mencionar, está relacionado, o mejor dicho, ¿tiene ahí que ver con los complejos genéricos, como del son, precisamente? Los complejos genéricos son una explicación que a mí me parece factible, bastante reveladora en muchos aspectos. Es decir, son un ejercicio interpretativo los complejos genéricos, no son la causa, pero evidentemente si comprende el término y lo aplica a la comprensión de esto, yo creo que le va a revelar muchas cuestiones. Es decir, no están dados por el complejo genérico, sino que el complejo genérico es una herramienta interpretativa que me parece por demás adecuada para entender estas posibilidades. Y ahí es donde tenemos, ¿no?, cómo se van ligando geográfica y culturalmente el nacimiento de estas prácticas. Bien, gracias. De nada. Y... ¿levanto la mano otra vez? No, se quedó pegada, pero... No pasa nada. Y bueno, Juan Ramón dice, hablaba sobre la palabra mariachi antes de 1930, que el conjunto de personas, músicos, bailadores, etc. Y después me imagino la palabra se tuvo que resignificar, por lo cual me interesa saber si el significado actual es solamente al conjunto de músicos o a un género como tal. Pues yo creo que lo podemos ver en la manera en la que lo usamos. Ya la enorme mayoría de las veces, si no es que todas, hace referencia al conjunto. Sí, al conjunto de músicos. El género, desde luego, creo que lo sigue refiriendo, aunque quizá en un entorno más especializado, ¿sí? Y creo que también a un nivel de uso común, la verdad, decimos, ¿no? Vamos a escuchar mariachi o tocar un mariachi, ¿sí? Es tanta la relación que tienen, ¿sí?, estos usos del término, que si decimos que se tocó mariachi, pues entendemos que lo tocó un ensamble de tales características, y si decimos que va a tocar un mariachi, pues esperamos cierto tipo de género, aunque ahí vienen las dificultades. También sabemos que, bueno, al día de hoy ya ha habido muchísima flexibilidad en la elección de repertorios, y aún en la manera en la que se han dado verdaderos ejercicios que se podría discutir si ya son subgéneros o como se maneja desde la industria, resultan en crossovers, ¿no?, entre cruces ya de ciertos géneros. Pero prioritariamente creo que hace referencia al ensamble. Al contrario, gracias, Ramón. Pues bueno, estaríamos con esto terminando esta primera sesión. Espero que la hayan aprovechado, que la hayan disfrutado entre todo. Espero que esto les dé objeto, pues, a conceptualizar, a reflexionar, a repasar, y que desde luego, si hubiese alguna duda u oportunidad para pensar en alguna situación a aclarar o a profundizar, pues con todo gusto la pudiéramos ver en esa segunda sesión que tenemos todavía por delante el próximo martes. De mi parte, por el momento, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. No te escuchamos, Juan de Dios, perdón. Perdón, se silenció mi micrófono. Muchas gracias, muy revelador todo lo que nos has comentado el día de hoy. Agradecer mucho, y como comentas, pues esta es la primera parte. En la siguiente sesión habrá pues todavía un poco más de
relacionado a este tema. Y bueno, agradecer también a todos los y las asistentes. El día martes próximo continuaremos igual a las 5 de la tarde con la segunda parte de esta entrega del diplomado. Pues muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Y dejó por aquí Nancy una duda, Juan Ramón, si las pudieran copiar y si les parece bien, arrancamos con estas dudas la siguiente semana. Se los agradeceré mucho. Son cosas muy interesantes que no me gustaría contestar aquí a la carrera y que podríamos ver de manera muy adecuada para iniciar la siguiente sesión. Entonces, tanto a Nancy como a Juan Ramón, si pudieran por ahí guardar el comentario y a partir de esto pudiéramos arrancar la siguiente clase. Sí, por favor, guarden los mensajes y empezamos la siguiente sesión con las dudas que quedaron de esta, por favor. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente y que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, bye. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Hasta luego.